¿Qué es la Biblia? Esto y más te damos a conocer aquí en Tu Mejor Estación. ¿Qué es la Biblia? Continuando con este tema, quisiera compartirles algunas situaciones que se viven en otros países. En América Latina, es muy sencillo para el cristiano promedio tener un ejemplar de la Biblia. Tener una Biblia es tan fácil como comprarla a un bajo costo o que alguien te la regale. Pero esto no ha significado mucho o no ha impactado mucho en la preparación teológica para el pueblo cristiano, porque se da por sentado que la Biblia pues es la palabra de Dios, pero no se divulga, no se estudia como debería. Pero países como Somalia, Afganistán o China comunista, la historia es distinta. ¿Por qué? Porque en estos países, si alguna persona es sorprendida con un ejemplar de la Biblia, constituye inmediatamente un enemigo público. Por lo tanto, es separado, juzgado, torturado y algunas veces hasta muerto. Es por eso que en esos lugares es bien difícil que el evangelio prospere o que prospere de la manera que lo hacen en otras partes del mundo. Los cristianos en estos países deben de mantener ocultos estos textos. No hay una librería cristiana, tampoco tienen acceso a redes sociales. Por lo tanto, el evangelio que se les predica tiene que ser de manera clandestina, corriendo un gran riesgo de que tanto el maestro o la persona, el evangelista que les lleva la palabra, sea muerto, sea encerrado, encarcelado por los gobiernos en turno en estos países. Las mujeres en estos países son esclavizadas, son entregadas como mercancía a hombres que las compran, son vendidas, y los hombres son reducidos a esclavos que muchas veces terminan muriendo en campos de concentración. Para otros países, cuando encuentran a una persona predicando el evangelio, los encierran, los meten en la cárcel, los torturan, los golpean. Nuestro contexto en Latinoamérica es que es tan sencillo tener una Biblia, es tan fácil tener una Biblia, que no valoramos el hecho de tenerla. No le damos este significado profundo, este significado divino, se le puede decir así, el tener una copia, un ejemplar de la Biblia. Por lo tanto, querido hermano que escuchas, cada vez que pases cerca de tu Biblia, recordá que hay países, hay hombres y mujeres que desearían tener este libro en sus casas, porque no les permiten, porque no pueden. Es por eso que debemos de valorar, debemos de poner en alta estima la oportunidad que se nos da de tener este libro. Nuestros hijos, nuestras familias deben ser constantemente instruidos, deben ser constantemente enseñados a partir de estas escrituras. Nos van a permitir tener una vida más sencilla en el Señor, porque vamos a conocer su voluntad a través de esa Biblia. Nuestra fe va a aumentar a través de esa Biblia. Y no solamente tenerlo como un libro histórico. Allí se encuentra la palabra de Dios, ahí se encuentra la voluntad de Dios en ese libro. Este es un llamado, este es un recordatorio a que como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos y estamos urgidos de tener una constante preparación, una constante intimidad, una constante conexión con la palabra para que nuestra fe sea fortalecida. No podemos obtener aquellas cosas que deseamos si no es a través de la fe, y no podemos agradar a Dios si no es a través de la fe. Y la fe viene nada más por el oír la palabra de Dios, por conocer la palabra de Dios. Lo importante de tener una Biblia en nuestras casas es tan importante como leerla todos los días. Querido amigo, querida amiga, no perdamos la oportunidad de siempre leer la palabra del Señor. Dios te bendiga. Esto fue Tu Mejor Estación.